Engel y sin bala. Tercera edición 2,82. 2 cilindros concéntricos. Esos cilindros concéntricos contienen entre sí, como acabo de decir, un fluido. Ese los cilindros concéntricos y ion interno y externo, por su letra en inglés, así como está en el libro. Un líquido caracterizado por su densidad ρ y su viscosidad μ se encuentra en el espacio anular. La longitud de los cilindros, allá vamos L, y nos advierten que los efectos de borde son despreciables. Ya voy a mencionar a qué se refiere. Esta es una frase muy común en la solución de cuestiones diferenciales. Efecto de borde despreciable. Los radios de ambos cilindros son conocidos. RO y RI. El cilindro interno rota a una velocidad omega sub i, y al rotar se lleva consigo el fluido, porque el cilindro externo es fijo. Este cilindro externo es fijo y el interno es móvil. En realidad, ojalá recuerden que los dos pueden girar inclusive. Lo importante cuando se vaya a aplicar la ley de la viscosidad de Newton es la diferencia de velocidad entre los puntos que yo considero, porque eso es lo que genera el efecto de corte o de zigzag. Ok, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuál es el torque motor aplicado sobre el cilindro interno. Bueno, hay otra pregunta, pero esa la comento después. Perfecto. Entonces revisemos. Normal la pizarra, a lo largo de la longitud L, hay un espacio anular, el cual está lleno de un líquido de densidad y viscosidad conocidas. El cilindro externo, concéntrico con el interno, está fijo, pero el cilindro interno rota a una velocidad angular omega i bajo la acción de un torque motor o motriz. Justamente nos están pidiendo que determinemos cuánto vale este torque para que esa situación se dé. ¿Okay? Entonces fíjense que el torque motor
es aplicado sobre el cilindro interno, dice la pregunta. Si gira a una velocidad angular constante, tiene que haber un torque resistente para que el torque neto sea cero y no haya aceleración. Todo eso tiene sus valores. Voy a ponerlo una vez para que nos demos cuenta que no son cosas del otro mundo. La longitud de los cilindros es de 75 centímetros, el radio interno de 7.5 centímetros, el radio externo de 7,62 centímetros. Ahí fíjense ustedes como el espacio anular tiene una anchura radial de menos de un centímetro, 1.12 centímetros. Oh, perdón, quise decir 0.12 centímetros, 1.2 milímetros apenas. Separa esos dos cilindros. O sea que a simple vista nosotros nos costaría ver ese espacio. ¿Cómo lo hago? Gira a 200 RPM. Por supuesto, si tenemos la velocidad de giro en RPM, es muy fácil calcular. Lo voy a hacer de una vez, poner la fórmula. ¿Cuál es la velocidad en radianes por segundo? Que sería 2 pi n sobre 60. No olviden eso. Ok. Entonces fíjense. ¿Cuál es la línea de razonamiento? Profe, ¿Sí? ese ohmio, No, eso no es ohmio, esa es la velocidad angular, omega. omega es la Eso cosa. no es una unidad, eso es una variable. Ah, ok. Omega, eso representa qué, profesor? Los RPM. Los RPM están aquí, ¿ves? Ok. Esta es la manera de, a partir de esos RPM, calcular la velocidad angular en radianes por segundo. Como si fuese W, ¿verdad? Sí, Velocidad angular. Ah, ok. exactamente. Ya. Entonces decía, si omega i es constante, alfa i, es decir, la aceleración angular, Cero. es cero. Lo cual quiere decir que el torque neto es cero sobre el cilindro interno I. Hay un torque motor, que es el que nos están pidiendo. Eso quiere decir, si una línea de razonamiento, que el torque motor tiene que ser igual al torque resistente. Pero el torque resistente es de naturaleza viscosa. Viscoso. O sea, esto nosotros le aplicamos un torque para ponerlo a girar en este sentido. Pero viene el fluido y se opone. Quiere decir que aquí, si el fluido está avanzando al unísono con el cilindro, trata de llevarse consigo al fluido. Entonces el fluido se resiste, vamos a decirlo así. O sea que el fluido trata de frenar Movimiento. al movimiento del cilindro interno. ¿Ok? Profe, ahí por ejemplo, si el torque neto depende de la aceleración, ¿cómo se calcularía? Pero es que no puede depender porque la velocidad es constante. Pero el torque neto es Esta es que... la línea de razonamiento. Ok. Si la velocidad angular es constante, la aceleración angular es cero. Y si la aceleración angular es cero, según la segunda ley de Newton, el torque neto es cero.
Si el torque neto es cero, entonces quiere decir que a ese torque que tú le aplicas en el sentido de las agujas del reloj, de control del reloj, hay un torque que se opone. Pero no va a ser por la aceleración, ¿verdad? Pero no hay aceleración. Bueno. Si alguna es constante no puede hacer aceleración. Por eso, profe, porque como no, pues solamente va a ser por la viscosidad. ¿Ves? No te estoy entendiendo lo que me O quieres sea, decir. la velocidad angular es constante, la aceleración es cero. Por eso el torque neto es cero, según Sí. la ley. ¿Cuántos torques hay sobre el cilindro interno? Debería haber el torque motor y el torque neto. No. El torque motor y el torque resistente. El torque neto es la suma, incluyendo signos, de los dos torques. Entonces, el cilindro interno está girando en el sentido contrario de un reloj. El torque motor tiene que estar en ese sentido. ¿Qué hace el fluido? Ejerce un torque sobre el mismo cilindro, pero en sentido contrario. Ya. Y para que la aceleración sea cero, el torque neto tiene que ser cero. Entonces los dos torques son iguales en magnitud, Ok. pero en sentido opuesto. Entonces el torque motor solamente va a depender del torque resistente para este caso. Claro, si tú quieres mantener esa velocidad, a cada torque motor hay un valor de torque resistente, que tiene que ser igualito. Ah, ok. ¿Ok? Está bien. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Nosotros miramos un pedacito. Entonces, en este pedacito hay un esfuerzo. Pero el esfuerzo allí es el mismo que aquí y el mismo que aquí. ¿Por qué? Porque no hay nada distinto entre cualquier par de puntos, no hay nada distinto, repito, entre cualquier par de puntos que esté sobre esta circunferencia. Lo que ocurre en un punto ocurre en el otro, lo mismo ocurre afuera. Eso es lo que se llama un problema axisimétrico. ¿Okay? Esa es la expresión que se usa. Literalmente, simetría respecto al eje. ¿Cuál es el eje? El de rotación. Entonces, fíjense. Yo puedo pensar, por la evidencia, de que hay cambios radiales. ¿Cuál es la evidencia? Si de afuera está en reposo, la velocidad del fluido que está bañando al cilindro externo es cero. Pero si el de adentro está girando, el cilindro que lo está bañando, por la posición de los deslizamientos, tiene la misma velocidad. O sea que hay cambios radiales. Nomás la pizarra, que serían axiales, yo puedo argumentar que hay pocos cambios, salvo cuando se llega a los bordes. ¿Cuáles son los bordes? Esto tiene 75 centímetros. Vamos a suponer que se representa el plano medio. Entonces hay hacia acá 37.5 centímetros. Y ahí hacia atrás 37.5 centímetros. Pero a medida que yo voy de este plano medio hacia los extremos, van cambiando las cosas. Porque cuando yo esté en este extremo, pero están mirando ustedes, más allá no tengo ya aparato. Hasta aquí llegó. Y si voy para allá atrás, cuando me adentre en la oficina de Rossi, 37.5 centímetros, también llega a un extremo. A eso se refiere esto. Efecto de borde despreciable. O sea que no se toma en cuenta que eso tiene la longitud finita, longitud. O sea, la longitud nosotros la vemos en la profundidad. Sí. Entonces para nuestros cálculos es como si esa longitud fuera muy grande, muy grande. Y lo que ocurre en los extremos no va a cambiar lo que yo calculo aquí en el plano medio. O sea que en la medida que ese cilindro sea más corto, o sea que esa L vaya disminuyendo,
estos efectos de borde ganan peso. ¿Ok? O sea, esa expresión, te repito, es muy común que se use en ecuaciones diferenciales para significar que en los bordes del dominio las cosas no se ven afectadas por lo que hay fuera del dominio. Ok, matemáticamente eso uno lo puede decir y se acabó, pero físicamente sabemos que no es así, ¿verdad? Porque si yo estoy en el extremo que lo están mirando ustedes, hacia allá veo líquidos, pero hacia allá lo veo ustedes, me encuentro con ustedes, ¿entiendes? Son dos cosas distintas. Entonces lo que ocurre en la cercanía de ese extremo no puede ser lo mismo que lo que ocurre en el plano central. Ok. Entonces, esto es axisimétrico, o sea que independiente de la coordenada circunferencial, es lo que significa. Independiente de la coordenada circunferencial. Perfecto. Ajá. Pero yo lo que estoy interesado es en torque. Todos estos esfuerzos constantes, ¿qué radio tienen? ¿Cierto? Todos los esfuerzos cortantes tienen ese radio. O sea que la fuerza sobre ese elemento que dibujé es un elemento de área, sería el esfuerzo que está allí por la magnitud del elemento de área. Pero como dije, el esfuerzo es igualito en todas partes. Entonces cuando yo sume o integre, me va a quedar el área. O sea, que aquí no hay nada que cambie de un punto a otro. Lo que ocurre aquí, repito, es lo mismo que ocurre aquí y es lo mismo que ocurre acá. Eso es importante. Y esto es con la axisimetría. Entonces, esa es la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice eso? Que te va a caer el esfuerzo sobre la superficie interna. ¿Cómo hallo el esfuerzo sobre la superficie interna? Ahí viene otra línea de razonamiento. Si el fluido newtoniano, y al menos que me digan lo contrario, eso lo voy a suponer, pero a menos que haya evidencia en contrario, lo voy a suponer que es newtoniano. Cualquier esfuerzo es la viscosidad por el gradiente normal de velocidad. Ajá. Pero ya hemos dicho que ahora, si este espacio es pequeño, no importa qué curva es representativa del perfil de velocidad, porque mientras más pequeño sea un arco, más se parece a su cuerda. Es decir, yo puedo suponer distribución lineal de velocidad. O sea que en un punto como este, vamos a poner aquí hay una velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? En un punto como este no hay ninguna velocidad, porque se está fijo. ¿Está bien? Entonces quiere decir que yo tengo esto. Entonces, si ahora yo supongo perfil lineal, como lo estoy allí
argumentando que LO menos GDI, este espacio, es mucho menor que LI. Es decir, la separación entre las dos superficies es muy pequeña. En realidad hay otro argumento para esto. Fíjense, nosotros vimos como punto de partida para este curso el problema de dos placas, una fija y una móvil, donde la presión era uniforme en el fluido. Bueno, en realidad aquí no es uniforme, pero si el problema es axisimétrico, la presión que hay aquí es la misma que hay acá, acá y acá en todas partes. Ya nosotros sabemos que las presiones aquí no pueden ser uniformes. ¿Por qué? ¿Cómo son las líneas de corriente? ¿Sí? Y justamente cuando estábamos estableciendo la ecuación de Bernoulli, que es a lo largo de una línea de corriente, escribimos una ecuación normal a la línea de corriente. Y ahí quedó claro, normal a la línea de corriente, y ahí quedó claro que hay una variación de presión normal a una línea de corriente si las líneas de corriente son curvas. Pero ese punto tiene una debilidad, que será flujo sin fricción. Y aquí es flujo con fricción. O sea, yo lo que quiero decir es que radialmente la presión va a cambiar, pero circunferencialmente no va a cambiar. O sea, tiene algún parecido en cuanto a presión y diferencias también con respecto al problema inicial. El problema inicial eran dos placas y en todas partes la presión era una sola. Aquí, en todas partes, la distribución de presiones es la misma. O sea, yo miro la distribución de presiones de aquí hasta acá y es la misma que de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí, porque hay accesibilidad. De todas maneras, el argumento de perfil lineal lo soportamos, lo apoyamos en esto que está aquí. Significa que esta distancia aquí luce grande, pero en realidad estas dos superficies están muy cerca. Entonces cualquier curva se confunde con su arco. Conclusión. Como un perfil lineal tiene una única velocidad, entonces quedará omega i RI sobre la distancia que, como dije, es R0 menos R. Ese es el esfuerzo. Entonces ya estamos listos para poner todo aquí. El torque motor será RI por el esfuerzo. Ahí lo acabamos de escribir. Multiplicado por el área. Esa área es muy importante que nos demos cuenta cuál es. Porque no tiene nada de raro que alguien por descuido ponga allí como esa área azul, la que está viendo en la pizarra, el área de un anillo. Entonces dice el área del círculo externo menos el área del círculo interno. No. Esa área, lo dice aquí clarito, es aquella donde está aplicado el esfuerzo. Y el área donde está aplicado el esfuerzo es esta circunferencia multiplicada por la longitud. ¿Entienden? Aquí no se trata de que estamos estudiando el flujo que sale de la pizarra. En ese caso, el área anular
representa el área de flujo. Aquí se trata de que estamos calculando el área sobre la cual actúa un esfuerzo constante, que está frenando el cilindro interno. Entonces, esa área sería 2pi RI, que es la longitud de la circunferencia, multiplicado por L. Y nos queda, por supuesto, 2pi L mu omega I RI al cubo sobre R0 menos RI. Ese es el torque motor. Por supuesto, si esto gira en el sentido agudo del reloj, ese torque tiene que ser en el sentido agudo del reloj. Total que en este problema quizás daba la impresión que íbamos a tener que integrar, ¿verdad? Porque yo comencé hablando de este área chiquitita, pero inmediatamente después de un problema me di cuenta que no importa dónde esté esta área, aquí, allá arriba, el valor del esfuerzo es el mismo. Entonces el esfuerzo es uniforme. Cuando yo integre una constante con respecto al área, sale la constante por el integral y me queda la constante por el área. Esto fue lo que hice, ¿lo ves? La constante sobre el área. Luego razoné si el fluido newtoniano, este esfuerzo constante sobre I, viene dado por la ley de viscosidad de Newton. ¿Ok? Pero ya que este espacio es muy pequeño frente a I, miren, como dije hace rato, estos son 75 milímetros. Y la diferencia entre estos dos es apenas de 1.2 milímetros. Eso no son 7,5 centímetros. Bueno, 75 milímetros. Y el otro son 75 centímetros, ¿verdad? La longitud. Este es L. Ah, que ese es Eso no la... tiene que ver con el radio. Ah, ya. L es normal a la pizarra. Ah, ok. Es lo que usted había dicho que era muy grande, ¿verdad? Bueno, esa L tiene que ver con este comentario. Efecto bola despreciable. No tiene que ver nada con lo que estoy discutiendo aquí. Ok. Lo que estoy discutiendo aquí se ve en esa figura. Perfecto. Ahora fíjense, ¿por qué el problema lo titulé viscosímetro giratorio? Bueno, aquí se trató de ver qué torque se aplica si entre los dos cilindros se encuentra un fluido de viscosidad mu y logramos que el fluido interno rote con omega I. Pero yo puedo plantear la cosa de una manera distinta. Yo puedo poner un fluido desconocido, mido el torque motor, esto se puede hacer tranquilamente, mido la velocidad angular, también se puede hacer tranquilamente, conozco toda la geometría y después mido. Eso es un viscosímetro. Eso es un viscosímetro. Eso es un viscosímetro. Existe. De Sengen y Simbach. ¿Esta fórmula es directamente aplicable a esos viscosímetros? No. ¿Por qué? Bueno, pasemos revista. ¿Por qué no es? En el viscosímetro real hay efecto de bola, arriba y abajo. El viscosímetro real no es 100% lineal. Eso es una aproximación. Ajá, ¿y cómo hacen quienes fabrican esos viscosímetros para darnos una expresión? Bueno, más fácil todavía. Ellos calibran el aparato. Le ponen una viscosidad conocida y ven cuánto va el torque.
De tal manera que cuando nosotros pongamos un torque conocido, podemos hallar la viscosidad. Es como un proceso inverso. Claro, proceso inverso. Entonces, estos torques, estos aparatos existen de muchas maneras. ¿Qué cambia? La geometría. Ponen cono, ponen disco. El asunto es algo que rote y algo que no rote. Y esos dos algo están separados por un fluido cuya viscosidad queremos conocer. Y ahí siempre el área va a ser el área que se aplica al torque, porque yo Sí. lo hubiese visto con el disco. Claro. Así como tú lo estás diciendo, nunca falta alguien en un examen. Sí, yo estaba viendo. A mí me gusta decir lo siguiente: es el área mojada. Área mojada. Esta área no está mojada. Ese es un área que existe en mi mente. Pero esto es un material, al igual que esta. Estas dos áreas están mojadas. Son reales. Dos áreas físicas que están mojadas. Si esto fuese un conducto angular y el fluido estuviese saliendo de la pizarra, esa área que tú estabas viendo es el área de flujo, que yo pondría en n punto igual a rho AB. Esa sería A. Allí. Rho sería la densidad del líquido y B sería la velocidad media. Ese problema tiene alguna relación con este, pero muy poca. ¿Cuál es la relación? Que allí hay un perfil de velocidad, pero longitudinal, que se ve afectado por la fricción. Aquí el perfil de velocidad no es longitudinal, es circunferencial. O sea, la componente de velocidad es circunferencial. Si tú ves brotando un fluido de aquí, la componente de velocidad es longitudinal. Ese problema tiene una segunda parte que, ¿verdad?, en este momento a nosotros no nos interesa. Y es que le dicen al lector que vaya a la fórmula tal y vea el perfil exacto de velocidad. Porque ese problema se puede resolver con la ecuación de Navier-Stokes. Para ese caso tiene solución Navier-Stokes de flujo laminar. Pero eso no se da cuenta que el perfil de velocidad es un poco más complejo que esa cosa que pongo allí. Es una cuestión que una fórmula que tiene un término que es inversamente proporcional al radio y otro que es directamente proporcional. Aquí solamente está el que es directamente proporcional. Pero realmente tiene una componente que es inversamente proporcional.